Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Casa Grande. Soy Verónica Maldonado del Departamento de Comunicación de esta universidad y seré la acompañante en la parte técnica en este segundo día de Aula Chica, contextos laborales en tiempos de COVID. Nuestros panelistas ya se encuentran en la sala, pero antes de darles paso, debo indicarles a todos nuestros asistentes que nos encontramos en la modalidad seminario de Zoom. En esta modalidad solo tienen acceso a cámara y micrófono los panelistas principales. Las demás personas, público en general que se han registrado en este evento, se categorizarán como espectadores y solo podrán comunicarse por medio del chat y del botón de preguntas y respuestas o question and answers que se encuentra en el menú inferior de su aplicación. Si se conectan desde un dispositivo móvil, el botón de preguntas y respuestas se encuentra ubicado en la parte superior con las siglas Q y A. Es en este buzón donde podrán dejar sus preguntas que surjan durante el desarrollo del tema y cabe recalcar que solo se contestarán las preguntas que se hagan en este medio. Cualquier otro comentario o recomendación abierta deberán escribirla en el chat normal, donde les recomendamos cambiar la opción de donde dice enviar a o para a enviar a todos los panelistas y participantes, ya que así cualquier observación, aporte o comentario las puedan leer tanto los panelistas como el público en general. Las preguntas del buzón de question and answers o preguntas y respuestas serán filtradas y se elegirán las más pertinentes con el tema para poder ser contestadas al final de la presentación general de nuestros panelistas. A continuación, y sin más preámbulos, le doy paso a Miguel Martínez, moderador de la conferencia para el desarrollo de la misma. Muy buenas noches a todos. Gracias, Verónica. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo día de webinars dentro del contexto laboral en tiempos de COVID. Mi nombre es Miguel Martínez, profesionalizante de la carrera de Talento Humano de la Universidad Casa Grande. Esta noche estaremos tratando un tema muy interesante relacionado al líder del futuro. ¿Futuro? ¿Realmente es futuro? ¿O estamos hablando de que este futuro llegó y ya es del presente? Líder de hoy es el tema que abordaremos esta noche. Para analizar este tema, nos acompaña el ingeniero Roberto Estrada, un experto en el área de talento humano con quien estamos seguros podremos tener una mejor perspectiva sobre este interesante tema. Buenas noches, ingeniero Estrada. Bienvenido y gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche y siendo parte del aporte que la Universidad Casa Grande hace a la comunidad. Buenas noches, Miguel. Un agradecimiento muy grande para la Universidad Casa Grande por esta invitación y por permitirme dirigirme a esta selecta audiencia para poder compartir algunas ideas y conceptos respecto de lo que usted ya acaba de anticipar. Gracias. Nuestro speaker el día de hoy, el ingeniero Estrada, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas del IDE Business School, es coach certificado del IAE Business School de Argentina. En la actualidad es socio de Andean Ecuador, consultores estratégicos y Deloitte Consulting. Es profesor de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional en el IDE Business School desde el año 2006. Es miembro de asociaciones y publicaciones profesionales, donde ha realizado aportes con diversos artículos sobre temas de compensaciones, liderazgo, coaching, mercado laboral ecuatoriano, recursos humanos, entre otros. Además, cuenta con publicaciones en periódicos y revistas como Vistazo, América Economía, Líderes, Perspectiva, El Universo, El Comercio, etc. Pueden visitar sus redes sociales. En Twitter lo encuentran como @RobertoJavier o también lo pueden encontrar en LinkedIn como Roberto Estrada. Antes de empezar, les recordamos que las preguntas que puedan generarse durante el webinar deben ser escritas en el question and answer y estas serán aclaradas y revisadas luego de la intervención de nuestro speaker. Cabe mencionar que todos los participantes tendrán sus micrófonos y cámaras apagadas. A continuación, damos paso al ingeniero Roberto Estrada para que pueda empezar su intervención. Gracias por estar acá y bienvenido nuevamente. Bien, una buena noche con todos los participantes a este evento donde vamos a compartir, como ya Miguel les anticipó, lo que estamos nosotros en Deloitte viendo acerca de los cambios que se están ocurriendo en todos los temas relacionados al mundo de negocios, al mundo empresarial y que sin duda afectan al entorno
de lo que significa la gestión de los ejecutivos y de los líderes en las respectivas organizaciones. No crean que es un error lo que ustedes ven en la presentación cuando está tachado lo que dice el líder del futuro. Realmente estamos nosotros viendo que ese futuro ya está aquí y que en realidad cosas que pensábamos que iban a ocurrir probablemente en algún tiempo más se han acelerado y las estamos experimentando en este momento. Les comparto una anécdota. Justamente estaba leyendo este fin de semana un artículo muy interesante de la última revista del Harvard Business Review, donde le hacen una entrevista a Satya Nadella, que es el CEO actual de Microsoft. Entonces, esta entrevista data de más o menos fines del mes de mayo, y él decía que en estos 2 primeros meses de pandemia hemos vivido 2 años de transformación digital. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar cómo, si esta persona que lidera una de las empresas más futuristas ya está diciendo que lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir todavía en un tiempo más adelante, lo estamos experimentando hoy, los grandes impactos que esto va a tener y que sin duda nosotros tenemos que prepararnos dentro del rol y el ejercicio de cada una de las tareas que desempeñamos en nuestras respectivas organizaciones. Bien, entonces, un poco lo que vamos a revisar el día de hoy, este nuevo contexto del trabajo, cómo luce ese líder del futuro hoy, cuáles son esas capacidades claves que ese líder debe de tener para ejercer un liderazgo con todas las características que ustedes seguramente ya han escuchado, resiliencia, conectividad, colaboración, etcétera, etcétera. Y obviamente, cómo debe de desarrollar esas capacidades, entendiéndose que estamos atravesando por cambios muy disruptivos, entornos muy ambiguos y situaciones que probablemente no estaban en la agenda de nadie y que ahora nos ha tocado reestructurarlas y obviamente reorientarlas. Empecemos entonces. ¿Cuál es este nuevo contexto del trabajo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Aquí también les quiero compartir este pensamiento que me parece muy interesante de David Kessler. David Kessler es reconocido como uno de los principales expositores o ponentes acerca de temas de dolor, o como se conoce en el idioma inglés, grief. Y en una entrevista también que le hicieron a él en el Harvard Business Review, justo al iniciar la pandemia, más o menos allá por el mes de marzo, él trataba de resumir lo que estaba ocurriendo en ese momento que era tan desconocido y sobre todo tan impactante para todos y cada uno de nosotros de la forma como ustedes están viendo ahí. Decía que esta situación es completamente anómala, completamente diferente, porque en ese momento sentíamos que habíamos perdido la normalidad y sobre todo nos estábamos nosotros experimentando un miedo sin precedentes porque teníamos varias cosas o desafíos a la vez. Por un lado, una incertidumbre económica. Por otro lado, la pérdida de conexión. Alguien puede decir, bueno, pero las plataformas comenzaron a tomar auge, tal como lo estamos viendo ahora, pero no era lo mismo. Y sobre todo en los primeros días, sentíamos que esto era algo completamente diferente. Y además nos enfrentábamos con un enemigo que sentíamos que estaba en el ambiente, que era invisible y que nos podía hacer mucho daño. Todo eso nos estaba causando mucho dolor y sobre todo rompiendo esa plataforma de seguridad que probablemente hasta ese momento teníamos. Yo les recomiendo, ustedes pueden googlear la entrevista David Kessler, Harvard Business Review, y créanme que van a ser los mejores 15-20 minutos que van a poder invertir para leer y entender los conceptos un poco más ampliados que él comparte en esta publicación. Entonces, en estos tiempos de presión y desconcierto, él sugería que es fundamental rediseñar y sobre todo reenfocar lo que nosotros vamos a comenzar a hacer de aquí en adelante, recogiendo sin duda las experiencias y aprendizajes para de esa manera poder estar mucho más preparados para los desafíos que vengan a continuación. Este nuevo escenario mundial, que todos ustedes seguramente ya lo han leído y lo han visto en diferentes tipos de publicaciones, en resumen, ¿qué nos está trayendo? 2.7 de billones de personas en el mundo. Es decir, 4 de cada 5 trabajadores han sido afectados por el confinamiento, por la cuarentena. Miren ustedes un dato también muy importante que lo estuve revisando la semana pasada con cifras oficiales del INEC.
¿Sabían ustedes que antes del tema de la pandemia, el nivel de desempleo en el Ecuador estaba en alrededor del 3,8%, con aproximadamente 300.000 personas en el desempleo, y en este momento ha subido en aproximadamente al 12%, con más de 1 millón de personas que están en desempleo? Y otro fenómeno muy interesante es que la población económicamente activa del Ecuador, que era un poco más de 8 millones de personas, se redujo en aproximadamente 500.000 personas. Y alguien puede decir, ¿y a qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué se ha achicado la población económicamente activa? Hay varias lecturas al respecto. En primer lugar, personas que perdieron su empleo y que sienten que la mejor opción que tienen en este momento es emprender y dedicarse a algo personal. U otro grupo de personas que simple y llanamente ya desistieron y no quieren seguir intentando buscar trabajo porque consideran que no van a encontrar las oportunidades en el mercado laboral. Entonces, pueden ustedes imaginar el impacto que esto va a tener en la economía y que todavía estamos viviendo sus primeros momentos y que solo hasta final de año sabremos efectivamente en cuánto afectó o tuvo repercusión en el Producto Interno Bruto del Ecuador. Todavía es difícil. Hoy he visto noticias esperanzadoras de que las vacunas parece que están funcionando, pero hasta que no tengamos ya algo definitivo y formal, no podemos decir que esta amenaza ha terminado y puede seguir viniendo en ciclos o en olas más adelante y seguir generando, en este caso, impactos o afectaciones. Eventualmente vamos a volver, o ya estamos volviendo a cierta normalidad, pero es fundamental entender y cambiar esa mentalidad, que muchas empresas todavía están luchando con eso. No significa que ahora que ya estamos retornando al trabajo, que ya podemos nuevamente volver con ciertos, digamos, precauciones y controles a hacer nuestras actividades, no podemos pretender regresar a febrero. Ese es un grave error. Aquellas empresas que sigan con esa mentalidad, o que sus líderes sigan con esa mentalidad de pensar que la normalidad, una vez que esto pase, será volver a lo que hacíamos en febrero de este año, creo que van a tener ahí un impacto y sobre todo van a perder una ventaja frente a sus competidores. Y finalmente me le robé ese pensamiento a Peter Drucker, un visionario del siglo pasado, que decía, miren qué interesante, el gran peligro en tiempos de turbulencia no es en realidad la crisis, sino pretender actuar y sobre todo decidir con la misma lógica que aplicábamos antes de la crisis. Por lo tanto, tenemos nosotros que cambiar esa mentalidad y saber que ahora se vienen nuevos desafíos, como trataré de irles compartiendo más adelante. En primer lugar, en la agenda de cualquier líder en este momento en una empresa, ¿cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales tiene que estar constantemente pensando y analizando con su equipo gerencial o con sus colaboradores? Primero, ¿qué proyectos o ideas previas antes de esta pandemia necesitan ahora replantearse? Y miren que no estoy utilizando la palabra eliminarse, probablemente dilatarse o incluso acelerarse, si así fuera la situación o la condición. Les cuento una anécdota interesante. Ahora de mañana, con un cliente nuestro de la firma, una importante empresa conocida en el medio, estamos ya trabajando en un programa de transformación digital que ellos lo han venido analizando. Es una empresa de servicios muy importante, pero que dicen, este es el momento y más aún ahora en que nosotros demos ese salto para poder estar listos y preparados con todo lo que significa omnicanalidad y poder estar de diversas formas conectados con nuestros clientes por nuevas vías o por nuevos medios digitales. Es decir, no es una excusa ni tiene que ser una barrera la situación actual como para que digamos no se puede hacer nada. Luego, y aquí entraría muy bien, por ejemplo, la gestión de las áreas comerciales. Hacer un análisis profundo de qué está pasando con sus clientes, cuáles son las prioridades que tienen ahora ellos, cómo se ha impactado la economía de sus clientes, cómo los vamos a clasificar o a segmentar acorde a estas nuevas situaciones que están experimentando, para de esa manera llegar hacia ellos de una forma más personalizada, sobre todo con una propuesta de valor distinta, que aprecien y sobre todo reconozcan y estén dispuestos a pagar. Luego, ¿cuáles son las amenazas que enfrenta su negocio? Y muy importante, ¿cómo puede cambiar su modelo de negocio? A lo mejor mi modelo de negocio, tal como yo lo venía ejecutando, ya no es válido en las circunstancias actuales.
o simple y llanamente están apareciendo nuevos jugadores que me están quitando participación o que me pueden desplazar. Y finalmente, pues entender qué tipo de capacidades y en qué magnitud requiere su empresa, ya sea en términos económicos, tecnológicos o humanos. Bueno, de esto es lo que estamos hablando en este momento. Todos teníamos o tememos que los robots nos vienen a reemplazar. Ustedes ven la literatura que se ha escrito. Todos tenemos esa incertidumbre de que venga algún sistema de inteligencia artificial o alguna máquina que automatizará las tareas que nosotros hemos venido desempeñando y nos puede dejar sin piso, y eso significaría para nosotros volver a empezar. Miren, esa es una visión que se le puede dar a todo el auge de la tecnología. Sin embargo, también nosotros pensamos y creemos que aquellas organizaciones que tengan en mente en su estrategia a la tecnología desde un enfoque de sustitución, quizás están perdiendo lo mejor de la misma, porque va a haber otro tipo de empresas que vean a la tecnología más bien como un elemento de colaboración. Y al obviamente incorporárselo como un elemento de colaboración, se puede alcanzar una productividad increíble por parte de las personas cuando estén dejando de lado ciertas tareas operativas que pueden ser automatizadas y más eficientes por una máquina, concentrándose en aquellos aspectos que agregan más valor. Nuevamente, una anécdota muy rápida. La semana pasada lo viví, lo experimenté con la institución financiera con la que personalmente trabajo. Quería hacer una inversión o un tema, contacté a mi oficial de crédito. Entonces me dijo ella, no hay ningún problema, señor Estrada, me dice, usted puede utilizar la página nuestra y desde ahí puede hacer toda la transacción y usted puede ver ahí las tasas, los plazos, los intereses, etcétera, etcétera. Obviamente, quizás en mi actitud poco millennial, en ese sentido, le dije, pero yo preferiría ir al banco para que usted me atienda. Y me dijo, mire, yo lo recibo con mucho gusto, sin embargo, le informo que las tasas que estamos pagando por utilizar los canales digitales son más altas. Si usted viene acá a la oficina, que sería una tasa más baja la que yo le puedo dar. Ahí nos damos cuenta cómo confluyen la tecnología y los seres humanos creando más valor. Y cómo en determinado momento este ejecutivo, esta ejecutiva de esta institución financiera, orientándome, estimulándome, haciéndome ver que yo tenía que seguir el otro camino para poder también obtener un beneficio más alto y sobre todo que el banco, en este caso, siga impulsando sus canales digitales. Bien, entonces, dentro de todo este contexto, ahí ustedes pueden ver muchas cosas. Voy a tratar de resumirlas porque obviamente no me daría el tiempo para tocarlas cada una de ellas en cuanto a este contexto de cambio que estamos viviendo. Pero yo quiero miren, solo utilizar la estadística que ven abajo, porque esto es algo bien, yo diría, delicado y sobre lo cual tenemos que reflexionar. Imagínense ustedes que en los próximos 10 años, solo la mitad de las empresas del Standard & Poor's, las 500 más grandes, van a sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que muchas de estas compañías probablemente van a ir perdiendo liderazgo, van a ir quedándose obsoletas o simplemente no sabrán cómo enfrentar estos cambios y desafíos e irán perdiendo relevancia y sobre todo eminencia dentro de sus negocios. Y miren, nos faltaría el tiempo para hablar de Kodak, de BlackBerry, de Blockbuster, de Motorola, de General Motors y otras empresas que en su momento fueron líderes absolutos y que enfrentaron graves crisis y algunas de ellas ya ni siquiera existen o han quedado simplemente para la historia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la época de la globalización de la fuerza de trabajo. Es impresionante cómo ahora, por ejemplo, en la actividad de consultoría en la que yo me encuentro, puedo hablar con alguien de Deloitte de Uruguay, de Deloitte de Panamá, para trabajar en un proyecto. Ya no existen los límites de las fronteras, ni siquiera el problema de los viajes, sino que podemos colaborativamente hacer y trabajar conjuntamente en diferentes tipos de circunstancias que tengamos que manejar. El tema del tsunami de datos, el manejo de la información. El problema no es la información hay de sobra. El problema es la utilización de la información. Se utiliza menos del 1% de la data que las empresas generan. El desafío de las compañías es transformar los datos en conocimiento, transformar el conocimiento en sabiduría y transformar esa sabiduría en toma de decisiones. Esas son las empresas que van a tener más éxito. Diversidad en la fuerza de trabajo. Hoy en día, como ustedes saben, estamos conviviendo 4 generaciones distintas en las empresas.
Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials. ¿Qué están haciendo las organizaciones para complementarlo, para hacer que colaboren y sobre todo que los intereses diversos que puedan tener se puedan complementar adecuadamente? Lo que ya les dije hace un momento de los trabajos que van a ser más vulnerables a la automatización. Estamos viviendo disrupciones constantes, transformación digital. Están saliendo nuevos competidores, nuevos modelos de negocio que no nos imaginábamos tiempo atrás que iban a estar hoy en día sobre el tablero. Y algo bien interesante, lo que se conoce como el trabajo contingente, o también algunos lo llaman los gig workers, que son aquellas personas que trabajan, por llamarlo de alguna forma, bajo demanda. Es decir, una empresa necesita a alguien para una tarea particular y específica, lo llama, esa persona hace esa tarea, termina la tarea y se termina la relación. Esto en Estados Unidos tiene un auge impresionante. Yo sé, y es verdad, que nuestro código laboral todavía no es tan flexible en ese sentido, pero en esa dirección va el mundo. Y nosotros tendremos que en algún momento también tomar esa avenida, porque, insisto, esto es lo que está dinamizando especialmente en los momentos actuales para combatir el desempleo que ya les indiqué anteriormente. Por lo tanto, los líderes se ven en la gran responsabilidad, en primer lugar, nosotros decimos hacer lo invisible visible. ¿Qué significa esto de acá? Tener mucho cuidado con el manejo adecuado de la comunicación, estar cerca de su gente, a pesar de que estamos ahora, muchos todavía, en trabajo remoto. Es fundamental que no perdamos ese contacto, ya sea con estas plataformas, ya sea a través de llamadas, a través de mensajes. Bueno, hay muchas vías de comunicación en estos instantes que son fundamentales para seguir manteniendo ese toque humano. Pero esa comunicación tiene que ser una comunicación con propósito. Yo todavía veo con cierta preocupación en algunas empresas, algunos líderes que están asustados y que sienten como una especie de vacío al momento de estar en este nuevo modelo de trabajo virtual, porque al no ver a sus colaboradores tienen el temor de que la gente no está haciendo lo que le corresponde. Hay que sin duda cimentar valores y trabajar sobre la confianza, pero responsabilizar también a la gente, porque este es un tema de doble vía. El liderazgo virtual, como lo estamos experimentando ahora, pero presente, que la gente sienta que ustedes están ahí, que los van a apoyar, que los pueden llamar, que pueden acudir si tienen alguna duda, que no es, digamos, ninguna barrera el hecho de que estén a distancia para que ustedes los puedan seguir guiando. Buscar experiencias productivas, historias de éxito. ¿A quién le está funcionando bien el teletrabajo? ¿Qué está haciendo para que haya tenido ese éxito y compartirlo con los demás? La tecnología se vuelve fundamental. No pudiésemos trabajar si no tuviésemos las herramientas adecuadas y muchas empresas tienen que replantearse la forma como están llegando a sus colaboradores, dándoles los insumos para que en este caso lo puedan hacer de una manera eficiente. Y obviamente que tengan también los espacios adecuados. Yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, de que yo como empresario tengo la responsabilidad de armarle una oficina en la casa a mi colaborador, pero sí por lo menos asesorarlo, darle pautas, guías, recomendaciones, sugerencias de cómo puede disponer de un espacio para ser más productivo, reconociendo que esto no es fácil, ¿verdad? Y que de alguna manera se necesita también mucha flexibilidad y creatividad. Bueno, las tres dimensiones que enfrentamos en cuanto a lo que significa el factor humano desde esta perspectiva de liderazgo. En primer lugar, obviamente, la fuerza laboral, los trabajadores, quienes componen nuestra fuerza laboral. En segundo lugar, el trabajo en sí, las tareas que desempeñamos. Y en tercer lugar, el sitio de trabajo. Ahora estamos viendo que el sitio de trabajo es ubicuo. Ya no necesariamente está en una oficina como era antes. Ahora puede estar en cualquier lugar. Es sorprendente, si nosotros nos ponemos a reflexionar por un instante, si alguien nos hubiese hecho una encuesta en el mes de febrero y nos hubiese preguntado, ¿qué opina usted del teletrabajo? Mucha gente, y seamos honestos, ¿qué hubiésemos dicho? Bueno, sí, es interesante, pero eso funciona en el primer mundo. Acá en Ecuador todavía, tal vez en 5 años o mucho tiempo después, eso llegará, porque nuestra idiosincrasia es estar presencial y todavía cara a cara. Imagínense ustedes y miren a dónde llegamos y cómo las circunstancias nos obligaron a reinventarnos en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí tenemos nosotros que ver este modelo que les estoy presentando como un triángulo con 3 vértices sobre cada uno de estos frentes que les voy a explicar aquí rápidamente. En primer lugar, el trabajador. A ver,
¿Qué están haciendo ustedes como líderes para mantener una comunicación fluida con su gente? ¿Cómo están ustedes llegando con ellos para darles asistencia cuando lo necesiten? Yo no estoy tan seguro de que hoy en día vivimos en un boom de información. Yo creo más bien que vivimos en un boom de desinformación. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando escucho las noticias de Ecoavisa, y una de las cosas que ahora ponen como eslogan es información verificada. O sea, imagínense hasta dónde hemos tenido que llegar para que se tenga que recalcar que la información que se presenta en un noticiario es verificada. Precisamente por esto, porque estamos viviendo mucha desinformación. Entonces, las empresas tienen una gran responsabilidad en ese sentido para poder estar atentas, perdón, ante una situación determinada en la cual se necesite manejar mensajes directos y precisos para que la gente sepa qué hacer y cómo tiene que reaccionar. Y también estar como líderes con la, digamos, conciencia de que puede haber desniveles en la productividad de nuestros trabajadores en estas circunstancias. A lo mejor unos que están en la casa, otros que han tenido que volver a la oficina, no van a estar en los mismos niveles de productividad y tenemos que entenderlo y tenemos que tratar de ver cómo lo equilibramos. En segundo lugar, el trabajo. Miren, muchas empresas están pensando en este momento cómo mapear sus diferentes áreas para determinar qué cargos se pueden quedar definitivamente en teletrabajo y asimismo cuáles tienen que volver o cuáles pueden quedar en un esquema híbrido, en un esquema mixto. Esto también se vuelve clave y además, ¿qué mecanismos van a utilizar para evaluar el rendimiento en teletrabajo? ¿Cómo voy a medir el desempeño? ¿Qué tipo de factores o indicadores vamos a considerar ahora? Más que el cumplimiento de tareas, el cumplimiento de objetivos ahora que estamos en teletrabajo. Y finalmente, el sitio de trabajo. Ya les dije, yo puedo trabajar en mi casa, yo puedo irme a una cafetería, yo puedo estar en un restaurante, mientras tenga la conectividad, mientras tenga los recursos, puedo trabajar. Y eso es una gran ventaja en circunstancias en que especialmente las nuevas generaciones valoran esa flexibilidad. Sin embargo, también ofrece riesgos y uno de los principales es todo lo que tiene que ver con la parte cibernética, con la parte informática. ¿Cómo vamos también a preparar a nuestros colaboradores para que no expongan información de clientes, información de la empresa, al conectarse, por ejemplo, a una red pública en un restaurante o en una cafetería para hacer un trabajo? Son cosas en las cuales también hay que pensar y que probablemente antes no las teníamos tanto en consideración. ¿Qué tal si, por ejemplo, el área de tecnología detecta que a las 3 de la mañana alguien está enviando o recibiendo cientos de emails? ¿Esa es una actividad normal? ¿A esa hora? ¿A ese volumen? Esas son las cosas o los nuevos desafíos que también se vienen respecto al lugar de trabajo. Bien, miren, una crisis normalmente presenta 3 etapas bien marcadas. Cualquier tipo de crisis, la que estamos viviendo ahora o las que han sucedido en el pasado, como ustedes pueden ver, en primer lugar, una etapa de respuesta. ¿Qué significa eso de ahí? Lo que estuvimos haciendo marzo, abril, mayo, quizás hasta junio, para muchas organizaciones tratando de sobrevivir, tratando de llegar, como se decía, a fin de mes, poder pagar la nómina, poder atender las obligaciones de corto plazo, poder manejar temas con los proveedores. Bueno, esa es la etapa de respuesta, tratar de estabilizar a la organización en esta nueva situación. Pero no podemos vivir indefinidamente así. Luego de esa etapa de respuesta viene una etapa de recuperación. Esta etapa de recuperación más bien debería de ser como una especie de escenario en el cual la empresa ha salido con una serie de cicatrices, con una serie de golpes, pero que le van a servir como aprendizaje y como conocimientos para poder ya enfrentar lo que estamos viviendo ahora. Y finalmente, la etapa de lo que nosotros llamamos prosperidad, o como se dice, thrive, que significa volver a crecer en los términos o niveles que estábamos anteriormente. Una vez que hemos entendido cómo es esta nueva normalidad y la organización ya adaptó su modelo de negocio, adaptó sus estrategias, está conectándose con sus clientes de otra forma, sabe cómo llevar a la fuerza laboral bajo otro esquema, etcétera, etcétera. Y ahí tienen ustedes este cuadro, este modelo de las 3 grandes etapas para cada uno de los vértices del triángulo que les dije: trabajo, trabajador y lugar de trabajo. El gran peligro, créanme, para muchas organizaciones es quedarse ancladas en la fase de respuesta y seguir en ese día a día apagando incendios, cuando la competencia probablemente ya pasó a una fase de recuperación. Y quizás la distancia o la ventaja que nos vaya a sacar va a ser muy difícil luego de cerrar. Esa es la responsabilidad de los líderes, entender dónde están
y en qué momento ya tienen que dar ese salto para pasar a la siguiente etapa. Y aquí tienen ustedes también algunos frentes que se vuelven claves dentro de todo lo que es el manejo de esta crisis y que los líderes deben de tener como prioridades en este instante. Primero que nada, redefinir sus estrategias con la fuerza laboral, hacer un análisis profundo de la cadena de suministros, en dónde se puede automatizar, en dónde se puede digitalizar, qué aspectos tenemos que optimizar dentro de esta cadena de suministros, hacer toda una revisión de la planificación financiera. El efectivo se vuelve el rey en estos momentos, en estas circunstancias, y muchas empresas que dispongan de caja también tienen grandes oportunidades si sus líderes son visionarios y pueden aprovechar determinadas circunstancias que se les presenten. Para empresas en las cuales, en cambio, puede haber restricciones de liquidez, se vuelve todo un desafío tratar de reprogramar deudas de corto, de mediano, hacer una reestructuración con la banca, con sus proveedores. Incluso muchas han tenido que llegar al tema de rebaja de la jornada laboral y consecuente recorte salarial. Luego, hacer toda una articulación de nuevas estrategias comerciales, como ya les dije, canales digitales, automatización, ver cómo podemos salir con cosas nuevas a través de nuestros procesos de investigación y desarrollo, y si es necesario no tener miedo a transformar el negocio. Bien, ahí tienen ustedes también 5, yo les diría, grandes etapas dentro de todo lo que es este proceso de responder a la crisis, a la situación actual, que se las voy a explicar a continuación. En primer lugar, reflexionar. Miren, es necesario, yo creo, que los líderes se junten con su equipo y se pongan a meditar, a pensar en estos 3, 4 meses de pandemia. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pudimos haber hecho distinto? Porque estas lecciones son las que se van a volver, como les dije anteriormente, decisivas al momento de marcar el futuro de la organización. Es como hacer un manifiesto, y ese manifiesto servirá incluso para quienes vengan después de esta empresa, para que entiendan cómo pudimos emerger y salir adelante de esta gran desafío o gran crisis que vivimos en este año 2020. Reafirmar el bienestar. ¿Qué significa eso de ahí? Entender qué está pasando con nuestra fuerza laboral, no solo en el tema económico, sino también en el tema físico y en el tema emocional. El tema físico es parte de nuestra responsabilidad ahora, así que ya están de vuelta en las oficinas. Y el tema emocional, no podemos nosotros desestimar el tema emocional cuando hay gente que ha perdido familiares, que ellos mismos estuvieron muy cerca de la muerte. Eso tiene un impacto emocional y psicológico muy fuerte. Renovar la contribución, es decir, ¿qué tipo de objetivos nos vamos a replantear ahora con nuestros colaboradores de aquí en adelante? Y que ellos, pues, de alguna forma digan a qué se comprometen en función de los desafíos que tendrá la empresa. Redefinir todo lo que es la fuerza de trabajo, ya les dije. Fuerza laboral híbrida, presencial, remota, evaluaciones, sistemas de compensación, de incentivos, etcétera, etcétera, plan de carrera. Y finalmente, recursos humanos tienen que ser como una especie de reset para volver a empezar y volver a replantearse muchos de los esquemas que venía manejando hasta este momento en función de estos cambios también que están sucediendo. Bueno, entonces, los líderes tienen que de alguna manera tener la capacidad de ver, es decir, visión. Y eso que parece muy elemental, créanme que no es tan común. No, le cuesta a veces a muchos líderes tener una visión para proyectarse al futuro. Segundo, innovar. E innovar es romper paradigmas. En una cultura donde hay mucho control, donde se castiga el error, difícilmente podrá nacer la innovación. Y finalmente, liderar. Y liderar y hacer lo que se conoce como reskilling, es decir, dotar de nuevas capacidades a la gente para que también estén listos para enfrentar nuevas tareas y nuevos retos dentro de sus puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo luce ese líder que pensábamos que era del futuro en este momento? Bien, ahí tienen ustedes, yo les diría, un mito que se rompe. ¿Cuál es el mito que se rompe? Y lo hemos aprendido también en los libros de management y todo lo demás. Estos grandes personajes que han transformado organizaciones, Steve Jobs en Apple, Bill Gates en Microsoft, Jack Welch en General Electric, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día ese liderazgo ya no se trata de estos superhéroes. La realidad es que las organizaciones son tan grandes, tan complejas, que más bien lo que se busca ahora es líderes que formen, que gestionen redes de colaboración y
comunidades de líderes que formen parte de sus equipos de trabajo y les den el soporte que necesitan. Entonces, ahí ustedes ven que las principales características o llamémosle así, capacidades de este líder resiliente tiene que ser, en primer lugar, tener la capacidad de pensar distinto. Esa es una transformación cognitiva. En segundo lugar, actuar distinto. No basta solo con pensar distinto, sino somos capaces de actuar diferente. Transformación del comportamiento. Y en tercer lugar, y esto mientras más arriba se está en una posición de liderazgo se vuelve más crítico, reaccionar distinto, porque nuestras emociones, nuestras reacciones tienen impacto significativo en quienes nos rodean. Por lo tanto, se necesita también una transformación emocional de los líderes para que manejen mejor el autocontrol, la ambigüedad y todo lo que hoy en día sabemos que impacta y que muchas veces se vuelve abrumador. Entonces, empecemos por pensar diferente. Este líder tiene que conceptualizar las oportunidades que hay ahora en este mundo virtual. Entender que esta complejidad cognitiva va a ir en aumento y en vez de frustrarse, verlo con entusiasmo. Eso es resiliencia. Decir, bueno, nosotros vamos a tratar de ver de qué forma cambiamos también nuestro esquema mental, porque eso es lo que se necesita para hacer frente al momento actual. Y ser un pensador divergente, que siempre intente y estimule a los demás a que intenten hacer nuevas cosas y acostumbrarse que tiene que tomar decisiones sin contar con toda la información como en el pasado. Si antes de tomar una decisión, yo pedía 20 estudios de mercado, ahora tengo que ser consciente de que eso no va a ocurrir y que lamentablemente tengo que muchas veces actuar en la ambigüedad, utilizar mi capacidad, mi instinto y la visión que puedo tener. Pero no puedo dejar de actuar. En segundo lugar, actuar de una manera distinta, con gran adaptación a los cambios, colaborar con los equipos, estimular y motivar a sus colaboradores en cuanto a las contribuciones que hagan en este momento y sobre todo tener mucha energía para siempre intentar que las cosas mejoren y estar como en una especie de bucle donde estamos nosotros buscando la mejora continua dentro de los temas que estamos emprendiendo. Y como les dije, el tema de reaccionar de una manera distinta significa tolerar mucho más este ambiente ambiguo y de riesgo como el que estamos enfrentando, ser resilientes ante el cambio, es decir, levantarnos fortalecidos y con aprendizajes de todo lo que hemos vivido y experimentado, también ser muy valientes en la manera como estamos haciendo las cosas y transmitir confianza. A veces esa es la soledad de un líder o el desafío de un líder que tiene que dominarse a sí mismo, pero no transmitir inseguridades que puedan desestimular a sus colaboradores y hacer que ellos no se comprometan en la medida que se requiere. ¿Cuáles son entonces las capacidades de este liderazgo? Miren, nosotros proponemos este modelo, que como ustedes pueden ver en el núcleo, en el centro, tiene estos tres grandes frentes que les dije. Pensar, actuar y reaccionar. Y dentro de cada uno de estos tres frentes, ustedes ven que están rodeados de cuatro grandes características, por decirlo así, que se las voy a comentar. Energizar, empoderar, conectar y prosperar. Y ahí ustedes pueden ver en el modelo todos los aspectos que significan los desafíos que tienen los líderes en sus narices en este momento: disrupciones del mercado, cambios exponenciales, nuevas competencias y modelos de carrera, mayor diversidad en los grupos de interés, alianzas no tradicionales que tenemos ahora que intentar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, avanzo entonces. Ahí ustedes ven las cuatro características que les dije: energizar, empoderar, conectar y prosperar. A ver, energizar. Simplemente ustedes, y probablemente en sus carreras profesionales, han vivido la experiencia de trabajar con líderes con mucha energía, con mucha capacidad, que transmiten constantemente lo que quieren, y eso hace que la gente se conecte, que la gente se motive. Les voy a dar un ejemplo muy rápido, porque miren ustedes que a veces en esto de energizar hay estilos y estilos, ¿verdad? Cuentan, entre muchas de las anécdotas que se hablan de Steve Jobs, que cuando él estaba allá por el año 2001, 2002, esperando que le entreguen el primer prototipo del iPod. ¿Recuerdan ustedes el iPod, verdad? El original,
era blanco, de este tamaño, creo que podía almacenar 500 canciones nada más o algo así. Entonces los ingenieros de Apple le llevaron el modelo que ellos habían desarrollado. Y la primera reacción que tuvo Jobs en ese instante fue decirles, necesito que lo hagan más pequeño. Los ingenieros le respondieron y le dijeron, hemos hecho todos los intentos y creemos que este es el modelo más pequeño que hemos podido o que se puede producir. Y lo que hizo Jobs fue agarrar el iPod y lo tiró en una de las peceras que tenían en las oficinas de Apple. Y a medida que el iPod fue descendiendo en la pecera, empezaron a salir burbujas. Y Jobs cogió el iPod y les dijo a los ingenieros, si hay burbujas es porque hay espacio, así que necesito que lo hagan más pequeño. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un líder energizando, quizás de una forma un poco dura, pero en su estilo, cómo él transmitía esto a sus colaboradores. En segundo lugar, empoderar, pero empoderar genuinamente. ¿Esto qué significa? Darle a la gente espacio para que actúe, sin que yo me desligue de la responsabilidad, obviamente, pero haciendo que la gente tenga un entorno y un espacio para actuar. En tercer lugar, conectar. Como ya les había dicho, romper silos. Cuando hablamos de transformación digital, eso no es un tema que le compete al área de marketing, eso no es un tema que le compete al área de tecnología, eso no es un tema que le compete al área de ventas, ese es un tema que le compete a toda la empresa. Tenemos que ser mucho más transversales y dejar esas islas que muchas veces dominan las organizaciones. Y en cuarto lugar, prosperar, es decir, entender cómo estamos creando valor y hacer esfuerzos para que esa multiplicación de valor siga en aumento y podamos nosotros encontrar esos espacios y ese nicho al cual le podamos sacar el mayor provecho. Bien, dentro de cada una de estas 4 características, ustedes van a ver 2 competencias que están incluidas en cada una de ellas, que son aquellas que creemos que los líderes en la actualidad necesitan trabajar, fortalecer y cultivar. En energizar, inspirar es fundamental y crear propósito. La realidad, y esto quiero ser muy enfático, es que muchas personas hoy en día no encuentran un sentido de propósito en la sociedad y lo buscan en las empresas para las cuales trabajan. Es increíble, pero así sucede. Entonces, aquellas organizaciones que a través de sus líderes sean capaces de crear sentido de propósito, tendrán muchas más posibilidades de tener éxito. Les cuento también rápidamente un caso en ese sentido. Unilever, perdón, una empresa que todos ustedes conocen. Unilever tiene un portafolio que se llama Marcas con Propósito. Este portafolio de productos está orientado a consumidores de sectores rurales en diferentes países, que obviamente tienen menos capacidad adquisitiva. Unilever ha llegado con este portafolio de productos a través de mejoras en sus canales de distribución, menos inversión en marketing, con mejores precios que sean más asequibles para ese tipo de consumidor. Bueno, ¿qué creen que ha encontrado o ha descubierto Unilever que está ocurriendo en esta unidad de negocio? En primer lugar, que las personas que trabajan ahí son las que demuestran el mayor nivel de compromiso en toda la empresa. Y en segundo lugar, las marcas que están en el portafolio de lo que son marcas con propósito vienen creciendo en un 70% encima que el resto de las marcas de otras divisiones. ¿Qué les dice entonces a ustedes eso de ahí? Cuando la gente encuentra un sentido de propósito, su compromiso es el doble y los resultados son espectaculares. Luego, empoderar. ¿Cómo el líder fomenta la agilidad? Estamos viviendo, ustedes tienen que haber escuchado las metodologías ágiles y todo lo que ahora se trata de imponer en las culturas organizacionales. Y esto significa ser muy flexibles y rápidos al momento de responder. Tener la capacidad de construir capacidad. Valga la redundancia. ¿Qué significa esto de acá? Un líder que no desarrolla capacidades en sus colaboradores no está liderando efectivamente. Luego, en conectar. Un líder que no tiene capacidad de influencia no es un líder realmente. Colaborar. El líder tiene que ser el primero que se ponga a disposición. En competir, agregar valor e innovar. La innovación en los tiempos actuales se vuelve clave y muchas veces el mayor freno a la innovación, ¿saben cuál es? El éxito. Cuando tenemos éxito, cuando nos va bien, es cuando más nos cuesta innovar, porque nos sentimos seguros y nos sentimos cómodos en la posición en la que estamos y las empresas no miran más allá
y se quedan paralizadas en el status quo en el que se encuentran y no quieren arriesgar y no quieren innovar. No sean presas de su éxito, traten siempre de romper esquemas e ir más allá. ¿Cómo desarrollar estas capacidades en un entorno tan cambiante? Es la pregunta también que nos hacemos. En Deloitte nosotros hacemos un estudio global todos los años de las tendencias de capital humano, y en el de este año, imagínense con toda la importancia que estamos viviendo, participaron aproximadamente 9.000 personas en el mundo, y miren ustedes lo que nos dijeron. El 74% de las empresas piensan que es crítico capacitar a su gente en el próximo año y medio, pero apenas el 10% se siente preparada. Y el 68% indica que solo están haciendo inversiones moderadas para este tan llamado reskilling que se va a requerir en la fuerza laboral. Miren ustedes un dato tan interesante, que el 52% de estas empresas que respondieron al estudio de Deloitte dijeron que consideran que su fuerza laboral tendrá que cambiar sus capacidades en los próximos 3 años. ¿Qué implica esto de acá? Adquirir nuevos conocimientos, reinventarnos, desarrollar otras habilidades, y no es fácil. No es fácil a los 50 años, no es fácil a los 40 años, cuando he venido haciendo siempre algo, que de repente me digan, ahora tienes que aprender a manejar SAP, o ahora tienes que aprender a manejar Oracle, o ahora vamos a trabajar con Salesforce en cuanto a nuestro nuevo CRM. Son cosas que no son sencillas, pero tampoco imposibles, y aquí va muy de la mano con la estrategia que sigue la organización. Entonces, ustedes pueden ver que ese porcentaje de apenas el 17% de empresas que se sienten listas para preparar a su gente en los próximos 3 años, tendrá que replantearse seriamente el modelo de desarrollo que está aplicando ahora, porque de lo contrario va a tener que enfrentar graves desafíos. ¿Sabían ustedes algo muy interesante? Banco Santander, que no está todavía en nuestro país, pero que es muy conocido a nivel regional y mundial, hizo algo que ellos llamaron una planificación estratégica de su talento humano. ¿Y en qué consistía eso? Ellos han proyectado al 2025 cuáles van a ser los nuevos roles y responsabilidades que estarán desempeñando las personas en el banco, con todos estos temas de transformación digital, fintechs y demás, y preparando desde ahora el camino sobre todos aquellos aspectos que tendrán que desarrollar en la gente de cara a los próximos 5 años para que estén listos a desempeñar su puesto de la mejor forma. Eso es adelantarse y proyectarse al futuro. Lamentablemente, lo que nosotros vemos en la actualidad es que nos gusta capacitarnos en un oasis, en un paraíso, tal como ustedes pueden ver en el lado izquierdo del slide, cuando lo que tenemos que enfrentar en la realidad es más o menos esa figura, como en el centro de Shanghái, donde todo es caos, donde todo es confusión, donde todo es desorden, perdón, y las personas tienen que estar preparadas para hacer frente a una realidad que dista mucho del escenario ideal en el cual nos capacitamos. Para esto se necesita el involucramiento de los líderes, para acompañarlos, para darles coaching, para hacerles ver que lo que está afuera es muy diferente a este ambiente quizás tan bueno o casi perfecto que tenemos dentro de la organización, y que las cosas afuera están muy duras y que en determinado momento tenemos que estar preparados para enfrentarlas. Bien, ya para ir terminando, ustedes pueden ver una organización que realmente se quiera llamar resiliente tiene que cumplir con cada uno de estos aspectos. Primero que nada, apoyar el aprendizaje en el trabajo. Como ya les dije, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Por qué nos ha funcionado? ¿Qué no hemos hecho bien? Yo he conversado con más de un líder de algunas empresas de aquí de nuestro medio y sorprendentemente escuché en más de uno que me decía, Roberto, créeme, esta conectividad o este nivel de colaboración que vivimos en estos meses de pandemia, ni siquiera cuando estábamos juntos en las oficinas lo logramos experimentar. Nunca estuvimos más conectados que ahora. Bueno, me parece fantástico, pero ¿cómo lo hicieron? Reflexionen sobre eso de ahí. En segundo lugar, fomentar las capacidades y luego las habilidades. ¿Qué son las capacidades? Pensamiento crítico, adaptación al cambio, capacidad de aprendizaje e innovación. Esas son las cosas que tenemos que fomentar. Y obviamente después los conocimientos técnicos o habilidades. Preparar a los líderes
entendiendo su rol también que tienen no solo en la empresa, sino en la sociedad. Esto se vuelve clave, perdón, y ustedes lo han visto ahora, que muchas organizaciones han tenido iniciativas muy importantes en cuanto a dar la mano dentro del entorno en el que operan con todo este tema de la pandemia que estuvimos viviendo. Finalmente, incorporar también ciertas recompensas para el desarrollo de capacidades en la gente, para que las personas se sientan motivadas, se sientan estimuladas a aprender y a desaprender también, que puede ser incluso más importante y más difícil. Y finalmente, no maten lo que se conoce como la pasión del explorador, la gente que es curiosa, la gente que a veces nos replantea los temas, que nos mueve el piso. No maten esa iniciativa, den espacio, denles cierto hábitat, ciertas facilidades, porque de ahí pueden provenir los grandes cambios y disrupciones que ustedes van a necesitar en sus empresas. Y finalmente, ahí ustedes pueden ver, se requiere tener un enfoque muy dinámico que entienda que hay mucho potencial en el talento humano, pero ese potencial, ¿cómo lo vamos a hacer aflorar? ¿Cómo lo vamos a aprovechar al máximo para que en momentos difíciles nos sirva como ejemplo de resiliencia? Muchas personas no estábamos preparadas para lo que nos tocó y lo hicimos. Lo que se conoció como los trabajadores esenciales, imagínense ustedes en tantas actividades que no pararon durante la pandemia, sacaron todo ese potencial, todo ese compromiso, todo ese valor para seguir en sus actividades ininterrumpidamente. ¿Qué hay detrás de esa esencia? ¿Cómo podemos hacer que eso se viralice dentro de la empresa? ¿Y cómo podemos construir historias de aprendizaje para que todos las sigan, todos las imiten y se sientan motivados por seguirlas desarrollando bajo sus propias vivencias dentro de la organización? Bien, eso es lo que tenía preparado para ustedes y estoy gustoso de escuchar cualquier tipo de pregunta o inquietud que puedan tener en este momento. Gracias, ingeniero Estrada, por su intervención. A continuación, vamos a revisar las preguntas realizadas por nuestro Question and Answer. Tenemos la primera pregunta. Elizabeth Borja nos pregunta, ¿qué herramientas se vuelven indispensables para pasar de un estilo de gestión de talento humano tradicional, enfocado al cumplimiento de horas laborales, hacia una gestión enfocada en cumplimiento de objetivos? Esa es una pregunta muy interesante. Yo diría que todo parte con el tema de cultura organizacional. A ver, la otra vez estaba conversando con el CEO de una empresa que estoy seguro que todos ustedes conocen, y yo le escuché algo que me pareció muy interesante. Él decía, nosotros estamos tratando de cambiar el chip dentro de esta organización que se ha venido enfocando en el cumplimiento de la tarea y del proceso. Porque ahora que estamos en teletrabajo, me decía él, si yo le digo a un colaborador que necesito que me entregue un proyecto, un informe en 2 días, o en 3 días, qué sé yo, con determinados estándares de calidad y bajo ciertas normas o requisitos, y esta persona tiene la capacidad de hacerlo en menos tiempo, hacerlo en 2 días, fantástico por él, se ganó medio día o se ganó un día libre. A mí lo que me interesa y lo que quiero que ahora se cimente en esta empresa, me decía, es que lo que nos importa es el resultado y no estar viendo el detalle, el proceso o cada una de las etapas de las actividades que se van desempeñando. Entonces, si no tenemos esa facilidad de replantear nuestra cultura organizacional, difícilmente vamos a cambiar de modelo o de esquema como me están preguntando. Ok, gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, Shirley Santos. Las empresas del giro de consumo masivo tradicionales, ¿cómo se adaptarían a esta nueva normalidad? Bueno, yo creo que son las que mejor lo han hecho. A mí me parece que las empresas de consumo masivo han tenido un enorme peso en sus espaldas, donde prácticamente no han parado y donde prácticamente se han mantenido con una actividad constante. Y como yo dije hace un momento, con el tema de trabajadores esenciales, que han seguido en las líneas de producción, que han estado al frente para poder abastecer a los diferentes autoservicios de los productos que necesitábamos nosotros consumir durante los momentos más críticos de la pandemia. Yo creo que más bien debería de ser replanteada la pregunta a la inversa, ¿cómo han hecho? Y que nos cuente alguna historia de éxito en ese sentido, porque yo creo que son un modelo a seguir de cómo no interrumpieron sus operaciones y más bien siguieron incluso con mayor intensidad cumpliendo con los objetivos de producción, manejando muchas normas de bioseguridad, manejando muchos temas de cuidado y de control, repartiendo turnos y sobre todo mentalizando a las personas cómo tenían que cuidarse y cómo tenían que seguir actuando. Gracias.
Roberto Larrea nos pregunta, ¿cómo el líder de hoy puede aportar para incrementar la productividad de los equipos de trabajo? A ver, el líder de hoy tiene que, en primer lugar, mostrar mucha apertura, ser generoso con sus conocimientos, dar mucho feedback a la gente. Eso es importante, estar permanentemente dando feedback, pero un feedback productivo, acompañando a las personas. Y acompañando no necesita, no quiere decir vigilando ni acosando, sino acompañando. Hacer que las personas sientan que tienen a quien acudir, cuestionarlos también, desafiarlos y tratar de ver en ellos el potencial que poseen para sacarlo mejor y hacer que lleguen al límite o al máximo de su capacidad. Si un líder maneja todos esos aspectos, yo diría, complementado con una comunicación asertiva, concreta, objetiva, estoy seguro que va a poder contribuir en gran medida a esa productividad. Ingeniero. Connie Castro nos pregunta, al preparar al personal considero necesario también tener en cuenta desarrollar las habilidades de comunicación asertiva, aún más cuando existe el distanciamiento. En su experiencia, ¿ha visto algún cambio en los líderes que aún mantienen la idea de que el trabajo remoto no es eficiente? Por supuesto que sí, hay algunas empresas que tienen un gran temor y que todavía están, yo diría, en esa especie de transición de ¿será que esto funciona? ¿Será que no funciona? No voy a decir consejo, no soy quien para dar un consejo, pero mi sugerencia sería más bien que sean lo más formales y estructurados para definir los objetivos y dentro de esos objetivos ciertos, llamémosle así, tramos de control, para que en el transcurso o el desarrollo del cumplimiento de esos planes de acción para el logro de esos objetivos, se pueda hacer intervenciones puntuales y productivas que más bien ayuden a la gente y hagan que las personas se sientan involucradas y sobre todo que detrás hay un respaldo y un apoyo para lo que tienen que hacer. Porque muchas veces el temor es, ok, vamos a tratar de confiar, vamos a tratar de abrir un poco el esquema y ¿qué sucede si llegado el momento la persona no logró el objetivo? Ya no hay tiempo, ya no podemos volver atrás y ya se perdió mucho tiempo y vamos a estar involucrados en problemas. Yo creo que ese es el temor y se lo puede combatir de esa manera, insisto, señalando objetivos, estableciendo tramos de control, intervenciones muy focalizadas para ir viendo cómo va evolucionando el desempeño y la productividad de las personas. Gracias, ingeniero. Julio Cañarte nos pregunta, ¿qué diferencia a los líderes de antes con los líderes de ahora? Uy, a ver, no sé si ustedes han escuchado, y esto se aprende en la universidad, acerca de la teoría de McGregor, la teoría X y la teoría Y, acerca de lo que es el comportamiento humano. Y la teoría X dice que las personas necesitan ser vigiladas, controladas, supervisadas, porque no son confiables, porque siempre van a buscar el menor esfuerzo y porque esa es la manera en la cual se pueden alcanzar los resultados. Pero después vino esta nueva corriente propuesta por el mismo McGregor que hablaba de la teoría Y decía todo lo contrario, que las personas más bien su estímulo es gozar de confianza, de autonomía, que las personas sí se comprometen, sí se motivan. Yo creo que por ahí va un poco el cambio, ¿verdad? Hay de los unos, hay de los otros. Cada vez los líderes entienden que deben de ser mucho más abiertos en su mentalidad. Estamos viviendo un mundo de cambio, de nuevas generaciones, de millennials, de centennials. No es fácil tenerlos alineados, comprometidos. Y yo creo que si nosotros no estamos en esa línea o en esa dirección, difícilmente podremos, repito, estar a la par de los tiempos actuales. Gracias, ingeniero. Finalmente, Mireia Ramírez nos pregunta, ¿cada nuevo reto como líderes debe ser enfrentado de diferente manera o existe una fórmula estandarizada? Perdón, que no escuché bien. Mireia Ramírez nos pregunta, ¿cada nuevo reto como líderes deben ser enfrentados de manera diferente o existe una fórmula estandarizada? Yo no creo en las fórmulas para Mireia, yo no creo que hay fórmulas y cuando estamos hablando de comportamiento humano, esto no es economía, esto no es contabilidad, donde sabemos que el debe de cuadrar con el haber y todo lo demás. Acá lo que podemos nosotros es ir implementando buenas prácticas, ir reflexionando sobre nuestras características particulares para ver qué es lo que nos calza a nosotros
Y también hay que hacer a veces un poco de prueba y error en el camino para ir ajustando las decisiones que vamos tomando e ir encontrando de qué forma esto se adaptará mejor a nuestra visión, valores, principios y a lo que como organización nosotros queremos ser. Gracias, ingeniero. Bueno, agradecemos al ingeniero Estrada por su presencia y aporte en este webinar. Recuerden que pueden buscarlo en sus redes sociales, en Twitter como @RobertoJavier y en LinkedIn como Roberto Estrada. Bueno, muchas gracias nuevamente, Miguel, por esta invitación. Un gusto haber compartido con esta comunidad y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, quienes estamos en el mundo empresarial, para sacar adelante al Ecuador en un momento complejo, retador, pero solo juntos y con la mejor predisposición y volcando nuestras capacidades lo podremos lograr. Muchas gracias nuevamente. Gracias también a quienes se unieron el día de hoy a este webinar. Les invitamos para el día de mañana con el webinar Quédate en teletrabajo. No quiero regresar, con el máster Víctor Maldonado. Que tengan una buena noche.